Para desarrollar esta guía didáctica, empezaremos explicando el tema a tratar. Múltiplos y submúltiplos de las medidas de longitud. Con la siguiente destreza. Realizar conversiones simples de las medidas de longitud del metro, múltiplos y submúltiplos en la resolución. El objetivo, desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de recursos y herramientas matemáticas para la solución de ejercicios que se presenten durante los diferentes momentos de la clase. El método se desarrollará con el método constructivista bajo las estrategias de aprendizaje basado en juegos y actividades colaborativas. Para comenzar, iniciaremos con una dinámica interactiva que se llama el juego de dados. La dinámica consiste en que la docente otorgará un dado a un estudiante al azar, el cual obtendrán números que serán representados en metros, como por ejemplo, Juanito es elegido por la docente. Tira un dado al aire, entonces obtiene el número 3 metros. La docente le pedirá que transforme este número con, a centímetros. Entonces, 3 metros equivalen a 300 centímetros y así sucesivamente. Para comenzar, el tema, explicaremos un poco sobre lo que se va a desarrollar, sobre las actividades que se van a desarrollar, pero sin antes recordar qué son los múltiplos y submúltiplos de las medidas de longitud. Recordaremos qué son los múltiplos y submúltiplos del metro, pero para esto vamos a ver qué es el metro. Pues el metro es la unidad que se ocupa para designar medidas de áreas, como por ejemplo un rombo, un cuadrado, un triángulo, como etcétera. Ahora veremos qué son los múltiplos. Como sabemos, los múltiplos son las unidades de medidas más grandes que el metro cuadrado. Como por ejemplo, tenemos por encima del metro al decámetro, que es representado con las letras D, A, M. Después le sigue hectómetro, que son representados con la letra H y M. Y por último, el kilómetro, que son representados con las letras K y M. Ahora veremos qué son los submúltiplos. Pues los submúltiplos son las medidas más pequeñas del metro. Como por ejemplo, el metro como siempre se encuentra en la mitad y es representado con la letra M. Por debajo del metro tenemos al decímetro, que es representado con las letras T y M. Después le sigue el centímetro, que es representado con la letra C y M. Y por último, y la medida más pequeñita, es el milímetro, que es representado con las letras M y M. Ahora, es muy importante tener en cuenta esta tabla, ya que esta nos ayuda a calcular el resultado y cómo transformar unidades a los diferentes múltiplos o submúltiplos. Como por ejemplo, tenemos aquí la unidad del kilómetro. Una unidad de kilómetro es igual a 1000 metros. Un hectómetro es igual a 100 metros. Un decámetro es equivalente a 10 metros. Y un metro, bueno, el metro como tenemos es un metro. El decímetro equivale a 0,1 metros. El centímetro equivale a 0,01 metros. El milímetro equivale a 0,001 metros. Es muy importante tener presente esta tabla para la realización de los siguientes ejercicios. Observemos. Tenemos 3 hectómetros que tenemos que transformarlos a metros. Regresemos a la tabla anterior. Como sabemos, un hectómetro equivale a 100 metros. Entonces, realizaremos una operación matemática, que es la multiplicación. Entonces, vamos a realizar una multiplicación. Como sabemos que un hectómetro equivale a 100 metros,
multiplicaremos 3 hectómetros por 100 metros. Esto da como resultado a 300. Por ende, sabemos que 3 hectómetros equivalen a 300 metros. Ahora realizaremos el ejercicio que se encuentra debajo. Dice que tenemos que transformar 49 centímetros a metros. Entonces, regresamos a la tabla anterior para observar la equivalencia de los centímetros. Entonces, vemos que 1 centímetro es igual a 0,01 metro. Entonces, realizamos la misma operación matemática, una multiplicación. Entonces, regresamos al ejercicio y vemos 49 centímetros por 0,01 metros. Esto es igual a 0,49 metros. Entonces, 49 centímetros equivale a 0,49 metros. Y así vamos a realizar las siguientes actividades que se proponen para esta guía didáctica. Ya que hemos visto un poco sobre los significados y cómo se pueden resolver los ejercicios. Como tercera actividad tenemos la resolución de ejercicios y comparación de respuestas. Esta actividad consiste en que la docente creará grupo de 4 personas y les facilitará una tabla que la veremos a continuación, en donde tengan que convertir ciertas cantidades de números. El grupo que termine primero obtendrá puntos. Aquí vamos a ver la tabla que se les otorgará a cada grupo. Por ejemplo, tenemos que convertir 8 metros en centímetros. Entonces, ubicamos la cantidad y la transformamos como lo pide aquí en centímetros y ponemos la cantidad eh, que se obtenga mediante la operación que se pueda realizar. Y de la misma manera lo haremos con las siguientes cantidades. Como dijimos anteriormente, el grupo que termine de resolver esta tabla obtendrá puntos. Y así también demostraremos cómo lo hemos resuelto y qué operaciones utilizamos para el mismo. Y la última actividad se llama mesa redonda, el cual consiste en que la docente realizará preguntas a los estudiantes sobre cuál fue el proceso para sacar los resultados de la tabla realizada anteriormente. Cada estudiante socializará su desarrollo e intercambiarán ideas para obtener el resultado con agilidad. Como podemos observar, los estudiantes se ubicarán de forma circular en el aula, en donde cada uno podrá expresar su desarrollo y cuál fue la operación que aplicó para poder resolver rápidamente los ejercicios de la tabla antes mencionada, como las estamos viendo ahora. Entonces, de esta manera, cada uno obtendrá diferentes conocimientos de todos los participantes dentro del aula y así cada uno irá construyendo su propio conocimiento, valga la redundancia,
y podremos obtener formas y métodos de agilizar los ejercicios para obtener un resultado concreto. Y por último, podemos ver los ejercicios que se les plasmará para mayor captación del contenido. Como lo hemos visto, son todos son las, en base a las actividades realizadas anteriormente. Entonces, estos ejercicios servirán como un material de apoyo para complementar su aprendizaje. Está, tenemos 5 actividades en donde los estudiantes, 5 ejercicios en donde los estudiantes podrán plasmar su aprendizaje. Y eso es todo lo que se puede demostrar en esta guía didáctica para aprender los múltiplos y submúltiplos de las medidas del metro. La primera actividad propuesta se llama el juego de la rayuela. Consiste en que los estudiantes se dividen en grupos de 5. La docente elegirá personas al azar, quienes realizarán un avión enumerado en un pliego de cartulina de la siguiente manera, como lo vemos aquí en esta imagen. Pero la docente será quien les dará la orden de los números, ya que después de realizar el material, los estudiantes deberán plasmar en el avión números dispuestos por la docente, como ya les mencioné, en donde tendrán que convertirlos en múltiplos o submúltiplos. Como por ejemplo, el avión será de esta manera y la docente les dará números para que lo conviertan, ya sea en múltiplos o submúltiplos. Como por ejemplo, ya, como por ejemplo, 3 hectómetros en metros. 5 centímetros en metros. Y así sucesivamente. El estudiante, como cada grupo tiene su cartulina, su pliego de cartulina realizado el avioncito, los estudiantes aprenderán de la siguiente forma. Un estudiante de cada grupo lanzará ya sea una piedrita o una moneda al avioncito y caerá, como por ejemplo en el 3 hectómetros para convertirlos en metros. Entonces, el estudiante que lo resuelva más rápido de todos los 5 grupos será el ganador. Y así se irán turnando uno por uno. Y el dado, perdón, la piedra o la moneda donde lancen tendrán que ir saltando hasta llegar hasta llegar donde la piedrita haya caído. Y así cada estudiante después eh, podrá, eh, podrá demostrar en su cuaderno las actividades, cómo lo han ido resolviendo y qué operación han utilizado. La segunda actividad está denominada como rueda al azar, el cual consiste en que los estudiantes ubicarán sus pupitres de forma circular.
La docente proyectará la rueda del azar obtenida de la plataforma Wordwall, como lo vemos en la siguiente imagen. La rueda es más o menos así. Entonces, consiste en que la docente seleccionará a un estudiante quien, mediante la tabla de múltiplos y submúltiplos, convertirá el número que le salga mediante la rueda del azar con el link que le proporcionamos a continuación. Aquí tenemos la ruedita. El juego funciona de la siguiente manera. El estudiante que sea elegido por la docente aplastará aquí, donde dice gírala. Entonces, en el pizarrón de inmediato deberá resolver el ejercicio que salga seleccionado. Como por ejemplo, convertir 4 kilómetros a metros. Entonces, aquí el estudiante deberá realizar la operación que es, y sabemos que es una multiplicación. Entonces, el resultado lo compartirá con la clase y entre todos aprenderán e irán observando si la respuesta es o no correcta.